A ver, respirar hondo para calmarse, ¿eh? No es solo el típico consejo de abuelas, digamos. Según unos textos escritos hace más de 3.500 años, tomar una simple bocanada de aire de la manera correcta es, literalmente, introducir un código de programación para alterar el tejido mismo de la realidad. Ostras, sí. Y es que lo normal es entender la respiración como un acto biológico automatizado, sin más. O sea, oxígeno que entra, dióxido de carbono que sale, una función tan cotidiana que el ser humano la ignora por completo. Claro, totalmente. Se percibe como el reflejo más básico de supervivencia, una maquinaria fisiológica pura y dura que funciona ahí, en segundo plano, para que el organismo no colapse. Exacto. Pero, ¿y si le damos la vuelta a esa idea? ¿Qué pasaría si esa misma acción, tan mecánica y olvidada, fuera en realidad mm, la llave maestra para acceder a una conciencia multidimensional? Madre mía, es que estaríamos hablando de que el simple acto de inhalar es una tecnología capaz de reescribir nuestra vida por completo. Ya, es que eso cambiaría todas las reglas del juego. Pasaríamos de ver la respiración como una simple ventilación pulmonar a entenderla como una herramienta de un calibre totalmente distinto. En plan, una especie de panel de control de la existencia. Totalmente. Y precisamente de eso trata nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a sumergirnos en un discurso sumamente particular del maestro Frank García. Un material interesantísimo, por cierto. Sí, sí, es fascinante porque es una mezcla única. Entrelaza conceptos de la neurociencia moderna, textos bíblicos antiquísimos y conceptos profundamente complejos de la tradición mística. Es una barbaridad de mezcla, sí. Bueno, la misión de este análisis detallado es comprender cómo esta fuente estructura la intrincada relación entre el cuerpo físico, las emociones y el vasto mundo espiritual, utilizando precisamente la respiración como puente. Bueno, es fundamental hacer una pequeña aclaración antes de adentrarnos en toda esta arquitectura de pensamiento para quienes nos escuchan. Claro, dile. El texto que analizamos hoy está cimentado sobre fuertes convicciones espirituales y religiosas. O sea, nuestro objetivo en esta inmersión profunda no es tomar partido ni validar estas ideas como verdades absolutas, pero tampoco juzgarlas. Exacto, mantenemos una postura totalmente neutral. Eso es. Lo que queremos es explorar la fascinante lógica interna de este sistema de creencias y, bueno, desmenuzar las herramientas prácticas que el autor propone para quienes deciden seguir este camino. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio. La fuente no arranca directamente en el éter espiritual, sino que pone los pies en la tierra, en la biología más pura y dura. Sí, aterriza bastante el concepto inicial. Explica que, cuando una persona experimenta ira, el oxígeno en su sangre se intoxica literalmente con cortisol, ya sabes, la hormona del estrés. Y a nivel neurológico, esto secuestra la corteza prefrontal, bloquea el pensamiento claro y conduce, inevitablemente, a tomar malas decisiones. Claro, te nubla por completo. Eso es. Por eso respirar calma lo que el autor denomina el árbol de la vida interior. Es como apagar un incendio químico. Lo fascinante aquí es cómo el texto toma esta reducción biológica del estrés y la fusiona, sin ningún esfuerzo, con la teología antigua. O sea, señala que la Biblia ya prescribía esta oxigenación consciente hace milenios, con frases como que todo lo que respira alabe a Dios. Fíjate, y parece una simple metáfora poética, ¿verdad? Claro, pero el autor va mucho más profundo. Acude al libro del Génesis, al momento exacto en que la divinidad insufla el aliento de vida, el Neshamat Haim, en el primer ser humano. Es que el tema lingüístico ahí es una locura. Totalmente. Es interesantísimo analizar la raíz de las palabras en hebreo que utiliza la fuente. A ver, ruach significa aliento, soplo o respiración, pero al mismo tiempo significa espíritu, como en Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¡Wow! O sea que es la misma palabra para aire y para espíritu. Exacto. Y la palabra para alma, neshama, comparte exactamente la misma raíz lingüística que la palabra para respiración, neshima. En este idioma, respirar y tener alma son semánticamente inseparables. Es lo mismo. Es una locura pensarlo así. Para visualizarlo y a ver si quienes nos escuchan pueden seguirme con esta imagen, es como si la respiración, según esta visión, no fuera solo un mecanismo para llevar aire a los pulmones. ¿A qué te refieres exactamente?
a que funcionaría como una especie de conexión Wi-Fi biológica. Cada vez que el pecho sube y baja, el individuo estaría enlazándose constantemente con una inmensa red espiritual, transmitiendo y recibiendo datos del universo en tiempo real. Esa analogía de la conexión Wi-Fi es súper acertada dentro de este marco, de verdad. Y al utilizar esa red de manera consciente a través de la meditación, el texto afirma que se crean estados alterados de consciencia. Que suena a ciencia ficción, ¿la verdad? Ya, pero es crucial señalar que la fuente no define esto como magia barata o ilusionismo. Lo define como una alteración real y tangible de la percepción humana que se logra a través de la coherencia cardiovascular y cerebral. O sea, pura fisiología aplicada a la mística. Exacto. Al respirar rítmicamente, el nervio vago se estimula, se disipa la oscuridad emocional interna y la mente se vuelve capaz de procesar información de dimensiones superiores. Sin embargo, aquí es donde el texto da un giro que, confieso, choca de frente con lo que la mayoría de la gente entiende por compasión o empatía. Uf, sí, esta parte es bastante controvertida. Totalmente. Habla de la oración no como el acto de pedir cosas o recitar palabras de memoria, sino como ese estado de conexión profunda que mencionabas. Y advierte de un peligro oculto tremendo en todo esto. Un peligro que no ves venir, claro. Exacto. A simple vista, interceder por alguien que está sufriendo una crisis, ya sea, no sé, un riesgo de suicidio, maltrato o problemas económicos graves, parece un acto de bondad innegable. Pero la fuente asegura que es sumamente peligroso si quien ora no tiene un dominio absoluto del campo espiritual. Claro. Esto plantea una pregunta importante sobre los límites de la empatía. El autor argumenta que, al orar por alguien con verdadera profundidad, las almas se asocian a un nivel subatómico. Uno se hace, digamos, uno con esa persona que sufre. Y claro, te lleva a su carga. Efectivamente. Y al producirse esa fusión, los problemas, la densidad y las energías que afligen al otro se adhieren a quien intenta ayudar. El texto subraya que las entidades de oscuridad operan desde la eternidad. Espera, ¿qué significa que operan desde la eternidad? O sea, que no están limitadas por el pasado, el presente o el futuro, y atacan ferozmente al detectar la más mínima grieta de vulnerabilidad en el alma de quien se entromete sin la preparación adecuada. Espera. Ostras. Pero esto va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre la bondad humana a nivel básico. Suena casi egoísta, ¿no? Ya entiendo perfectamente que suene así de primeras. El autor realmente sugiere que se debe abandonar a quienes sufren si no se tiene esta maestría respiratoria. Para entender la lógica, supongo que es como intentar rescatar a alguien que se está ahogando en alta mar sin saber nadar bien. Esa es la metáfora perfecta, sí. Claro. Es que por muy puras que sean las intenciones, el pánico y el peso del otro terminarán hundiendo a los dos. Las buenas intenciones, dice el texto literalmente, no son suficientes para salir del caos. Fascinante. De un concepto del apóstol Pablo, lo del yugo desigual. Ah, sí, el yugo desigual. Suele aplicarse mucho a las parejas, ¿no? Claro, tradicionalmente la religión ha aplicado esto casi en exclusiva a no casarse con personas de otra fe o a no asociarse en negocios con gente poco ética. Pero aquí el concepto explota y se amplía a cualquier asociación del alma, literalmente cualquiera. O sea que orar por alguien te pone el mismo yugo. Eso es, imponer las manos con ligereza o orar de forma temeraria sumergiéndose en el dolor de otro es, bajo esta óptica, atarse a un yugo desigual. Y eso puede terminar fracturando la propia salud mental, económica y espiritual de quien pretendía ser el salvador. Madre mía, es intenso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si interactuar con el mundo espiritual y empatizar tiene estos riesgos de contagio tan severos, ¿cómo se crea una armadura? Bueno, a través de la técnica correcta. Claro, es aquí donde entran esas secuencias numéricas que leímos, porque el discurso introduce lo que podríamos llamar una verdadera tecnología de la respiración en 3 niveles, vinculados a diferentes partes del ser. Así es. La protección viene del dominio de la estructura interna. El primer nivel es el nefesh, que representa la carne o el cuerpo físico. Su respiración es puramente instintiva, digamos, la ventilación automática que hace el cuerpo para no morir. Lo que hacemos sin pensar mientras dormimos o caminamos. Exacto. Luego está el nivel intermedio, el ruaj, que representa las emociones. Para este nivel propone una secuencia muy específica, que es la respiración 4-4-6. Consiste en inhalar en 4 tiempos, sostener el aire 4 tiempos y exhalar muy lentamente en 6. Lo cual tiene todo el sentido neurológico del mundo, francamente. Sí, ¿verdad? La ciencia respalda esto totalmente.
Claro, porque alargar la exhalación es el comando físico exacto para activar el sistema parasimpático y bajar las pulsaciones. Es pura biología. Efectivamente. Es el freno de mano biológico para las alteraciones emocionales. Y finalmente está la neshama, la conciencia espiritual pura, que utiliza una respiración 7-7-7. O sea, 7 tiempos de inhalación, 7 de retención y 7 de exhalación. Ritmo bastante exigente, la verdad. Sí lo es. Esta secuencia ya no busca solo calmar el cuerpo, sino que es puramente meditativa, diseñada para sintonizar con frecuencias superiores. Y tela con lo que viene después, porque menciona un nivel aún más avanzado, la respiración 888, y explica que el número 8 representa la espiritualidad total, lo que trasciende el mundo natural de 7 días, como los días de la semana, claro. Exacto, el 8 rompe la barrera de lo natural. Pero el autor lanza una advertencia casi nuclear sobre esto. Dice que esta técnica atrae manifestaciones sumamente rápidas del mundo espiritual al mundo físico, provocando lo que él llama saltos cuánticos. Sin embargo, advierte que requiere una humildad enorme. Y una preparación exhaustiva. Claro, si alguien la utiliza de golpe, buscando atajos rápidos, puede causar un caos absoluto en su vida. Y es vital entender el porqué de ese caos. Un momento, antes de seguir, para quienes nos escuchan y no estén tan familiarizados con algunos de estos términos, bueno, más bien conceptos, la fuente se apoya muchísimo en la Cábala. Cierto, hay que hacer esa distinción. Sí, la Cábala es la tradición mística judía que busca interpretar las leyes ocultas del universo y cómo interactuamos con lo divino. Y dentro de esta tradición existe el concepto fundamental de la vasija. Ah, claro, el contenedor del que hablaba el texto. Exacto, el contenedor. Si conectamos esto con el panorama general, la finalidad de todas estas técnicas numéricas y respiratorias es expandir esa vasija interior del ser humano. Entiendo. Hacerla más grande para que quepa más energía. Eso es. El riesgo de usar un código avanzado como el 888 sin estar preparado es lo que el autor llama abrir el grifo del tirón. Imagina a alguien que gana la lotería sin tener educación financiera. Uf, el clásico caso del millonario arruinado en 3 años. Tal cual. Esa inmensa abundancia repentina lo desborda y termina arruinándole la vida. Pues en la tecnología espiritual ocurre igual. Si se atrae demasiada luz o bendición hacia una vasija inestable o pequeña, la estructura, literalmente, se rompe. Ya, es como intentar enchufar un electrodoméstico normal de 110 voltios directamente a una toma de alta tensión de 10.000 voltios. Se funde al instante. Exacto, estalla en 1000 pedazos. Para evitar eso, el texto menciona herramientas complementarias como la oración de Ana Bekoash. Es una estructura antigua de 6 frases con 7 versos cada una, que oculta un nombre divino de 42 letras. Y fíjate que ese número, el 42, no es casualidad en absoluto. No, para nada. En esta tradición simboliza los 42 viajes que hizo el pueblo de Israel en el desierto para alcanzar la transformación. Al meditar en ella, se reprograma esa vasija interna para soportar los saltos cuánticos, unos saltos que están vinculados al número 40, que es el número de la metamorfosis en los textos antiguos. Es una programación sumamente precisa, sin ninguna duda. Pero toda esta preparación, esta respiración y estas meditaciones no ocurren en el vacío. Tienen una aplicación en ventanas de tiempo muy concretas. Ventanas temporales específicas, sí. Y el discurso original se centra en un periodo específico llamado la cuenta del Homer. Aquí es donde se pone muy interesante, porque pasamos de la pura teoría esotérica a la fricción de la vida real, al día a día. La cuenta del Homer es un ciclo de 49 días que separa la Pascua de la festividad de Pentecostés, o Shavuot, la llamada Puerta 50. Un periodo de transición total. Exacto. En el momento del discurso original, el orador señala que quedaban exactamente 11 días para cerrar ese ciclo. Describe esta cuenta no como un simple tachar días en un calendario religioso con un bolígrafo, sino como un portal cósmico masivo de reprogramación del alma. Y el texto es brutalmente honesto sobre este proceso. Dice que la reprogramación duele
Y duele mucho. Sí, no lo pinta de color de rosa precisamente. Acciones drásticas además. Totalmente. En la práctica, quienes atraviesan este proceso de forma consciente experimentan una convulsión vital tremenda. De repente sienten la necesidad imperiosa de dejar un empleo de años, cortar una relación sentimental que parecía súper estable o mudarse de ciudad sin ninguna red de seguridad. Y el autor usa una analogía fantástica para explicar de dónde viene ese dolor tan profundo, ¿no? Pensemos en el ejemplo de un teléfono móvil del año 2005. El aparato sigue sirviendo para llamar, cumple su función básica, y uno le tiene cariño. Sí, te resistes a tirarlo. Claro, pero es absolutamente incapaz de ejecutar las aplicaciones y el software de esta nueva década. La batería se drena y el sistema colapsa si le exiges demasiado. La crisis personal, la angustia que se siente durante esta cuenta del Homer, se reformula entonces no como un fracaso en la vida. Sino como una actualización forzosa. Exacto. Una actualización forzosa del sistema operativo hacia una versión superior. Duele porque te obligan a cambiar el software. La mecánica de esta actualización, según se describe en la fuente, es que una luz blanca de alta frecuencia penetra por la cabeza o por el vientre, purificando el interior de la persona. El detalle clave aquí es que la luz en sí misma no hace daño. Ah, entonces, ¿por qué duele tanto? Porque el dolor, la frustración y esas noches sin dormir provienen puramente de la resistencia humana. La mente se aferra a relaciones mediocres, a trabajos que no aportan, considerándolos seguros, y no se da cuenta de que son obstáculos absolutos para el nuevo código que se está instalando. Wow, o sea que somos nosotros mismos saboteando la actualización. Exacto. Al resistirse a soltar ese hardware obsoleto, la fricción produce un dolor casi insoportable. Y esa fricción nos lleva de lleno a la batalla final que describe la fuente, el conflicto psicológico definitivo que todos los seres humanos enfrentamos, en plan, la guerra entre la supervivencia mundana y la confianza espiritual. Es el gran dilema humano al final. Totalmente. Según el texto, el enemigo número uno de esta tecnología de manifestación, el virus que corrompe todo el sistema respiratorio y espiritual, no es un demonio externo, es el miedo. El miedo paraliza la respiración y bloquea la abundancia. Sí, y usa una historia bíblica muy conocida para ilustrar esto. Cierto, usa la parábola de los talentos. Para ilustrarlo dice que quien tiene miedo entierra lo poco que posee, por pánico absoluto a perderlo, y la ley espiritual dicta que finalmente se le arrebate para dárselo a quien sí tuvo la osadía de avanzar y multiplicarlo. Es un análisis anatómico de la parálisis humana fascinante. El autor divide esta batalla épica en las 3 partes del ser que delineamos al principio del análisis. A ver, recuérdanoslas para ubicarnos. Por un lado, tenemos el nefesh, que es nuestro sistema natural de supervivencia. Este entra en pánico absoluto ante cualquier salto al vacío y hace la típica pregunta que todos nos hemos hecho. La del dinero, imagino. Exacto. En plan, si dejo este empleo seguro que odio, ¿de qué vamos a comer el mes que viene? Es la voz calculadora. Por otro lado, está la neshama, la conciencia superior, que posee la certeza inquebrantable de que la verdadera provisión proviene del mundo espiritual, de frecuencias más altas, y no de la nómina de una empresa terrenal. Y en medio de ese fuego cruzado de artillería pesada queda el ruaj, ¿no? Nuestras emociones, atrapadas ahí en medio, sudando frío entre el pánico a la escasez material y el impulso abrumador de cumplir un propósito mayor en la vida. Así es. Para ganar esa guerra en las trincheras de la mente, la fuente exige la práctica de algo llamado bitajón. Bitajón. Suena contundente. Lo es. Este término hebreo implica el acto radical de anular el propio ego y dejar de depender exclusivamente del intelecto lógico. No es simplemente tener esperanza pasiva, es tener una certeza incuestionable. Y se ejecuta hablando desde lo que el texto llama el yo cuántico, utilizando un lenguaje sumamente exigente. ¿Exigente en qué sentido? Pues que el autor recalca que el mayor error que comete la gente es orar o meditar desde la carencia, diciendo cosas como yo quiero llegar a ser abundante o yo necesito dinero. Al decir eso se solidifica la escasez. Claro, porque estás afirmando que no lo tienes. Exactamente. La tecnología espiritual requiere operar desde la convicción absoluta en el momento presente. Afirmar con contundencia yo sé quién soy y yo ya lo tengo todo.
Al proyectar esa certeza desde el bitajón, la ilusión del tiempo lineal colapsa y la realidad deseada se manifiesta. Fíjate, hagamos que esto sea súper concreto y memorable para la audiencia. Imaginemos a una persona sentada en su oficina frente al ordenador con un nudo tremendo en el estómago, a punto de enviar el correo de renuncia para emprender su proyecto soñado. Típico momento de crisis vital. Eso es. El corazón le late a 1000 por hora. El Nefesh le está gritando que no lo haga, que es una locura, que va a acabar viviendo debajo de un puente. En ese segundo exacto, según esta filosofía, esa persona no debe hiperventilar ni dejarse llevar por el pánico. Para nada. ¿Sería un error fatal? Debe usar la respiración 777, alinear el Ruach, anular el miedo a través del bitajón y enviar ese correo desde la certeza de la Neshama. Es literalmente reescribir su destino con el aire de sus pulmones. Ese es el clímax de la enseñanza, sin duda. Y el destino final de quienes logran someterse a este proceso tan exigente, reprogramar su vasija y vencer el terror a la escasez, es asombroso. ¿Qué les espera según el autor? El texto asegura que, inevitablemente, estas personas tendrán asumiendo grandes posiciones de liderazgo, dirigiendo grupos, gestionando recursos y experimentando una abundancia económica bastante inusual. Supongo que por eso menciona tanto el tema del descanso semanal, ¿no? Ah, sí, hace un hincapié vital en el Shabbat, el séptimo día de descanso semanal. Lejos de ser una simple norma tradicional, lo define como el portal más poderoso de manifestación material. ¿Por qué descansar atrae abundancia? Suena contraintuitivo. Sigue calculando hojas de cálculo en Shabbat por miedo a perder dinero, involucra los portales equivocados y provoca, irónicamente, el declive económico de la persona. Es decir, el miedo a no trabajar te arruina. Exactamente. Hay que soltar el control por completo. Madre mía, qué viaje más profundo hemos hecho en este análisis. Si realizamos una recapitulación rápida de todo este mapa conceptual, vemos que partimos de algo tan tangible como la oxigenación de la sangre y el veneno que supone el cortisol en momentos de ira, ¿verdad? Sí, desde la pura biología inicial. De ahí, exploramos cómo secuencias numéricas milenarias funcionan como claves de acceso para proteger el alma al interactuar con el sufrimiento ajeno. Luego atravesamos el doloroso pero totalmente necesario portal de actualización de la cuenta del Homer. El famoso dolor de dejar ir el software viejo. Eso es. Y finalmente desembocamos en la batalla suprema, que es dominar el miedo animal a la escasez para lograr manifestar una realidad mucho más alta. Es un recorrido que tiene un valor inmenso para el análisis humano, de verdad. Independientemente de las creencias personales o de si nuestra audiencia comparte o no esta visión mística del universo, el texto nos regala una lente psicológica espectacular. Una herramienta de autoanálisis tremenda. Invita a cualquier individuo a hacer una pausa en los momentos de mayor crisis vital y preguntarse con honestidad quirúrgica. ¿Las decisiones que estoy tomando ahora mismo con mi vida, las estoy dictando desde el Nefesh? Es decir, desde el pánico puro a la supervivencia y a la factura de final de mes, ¿o las estoy tomando desde la Neshama, desde la certeza absoluta de mi valor, mi capacidad y mi propósito a largo plazo? Buf. Vaya pregunta para llevarse de esta inmersión profunda. Realmente te pone las cosas en perspectiva, pero quiero dejar a quienes nos escuchan con una idea final. Algo que no aparece textualmente en las fuentes, pero que resuena muchísimo si construimos sobre todo este material. A ver, sorpréndeme. Si asumimos la premisa central de esta enseñanza, donde la respiración involuntaria es una invocación constante a lo divino y la respiración rítmica consciente actúa como un código maestro para navegar entre dimensiones, mi pregunta es, ¿qué sucede exactamente cuando el cuerpo duerme? ¡Ostras! Nunca lo había pensado así. Pensemos detenidamente en ello. El ser humano pasa un tercio de su existencia en este planeta respirando de forma profunda, sostenida y rítmica, sumido en la inconsciencia total del sueño. En estado casi meditativo puro. Exacto. Si cada exhalación y cada inhalación conectan el alma con esa red Wi-Fi universal, es posible que noche tras noche, mientras la mente lógica y el miedo del Nefesh están completamente apagados, el ser esté descargando paquetes de información cuántica. Sería como dejar el ordenador actualizando de madrugada, ¿no? Literalmente. Estaremos reprogramando el alma y moldeando la realidad del día siguiente con cada ronquido o suspiro nocturno sin darnos la más mínima cuenta. Resulta que esa simple y mundana bocanada de aire cotidiano, de la que hablábamos al principio, esconde un universo de misterios muchísimo más insondables de lo que la humanidad jamás hubiera imaginado.